cada vez que les oigamos en cualquier tribuna a esa derecha extrema, reaccionaria, intolerante, regalémosles un poema. Por ejemplo, uno de Gloria Fuertes. No está mal Gloria Fuertes, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Lamer la piel de la persona a la que se ama. Lamer un plato. Pegar un sello. Usemos solo la lengua para estas cosas, para todo, menos para herir. Gloria Fuertes. Pues esa es la... No te rías. Ya. No te rías. Esa es la respuesta que Zapatero ha dado en la Internacional Socialista a Vox. Javier Ortega Smith, buenas noches de nuevo. Pues las nubes estuvo mejor, ¿eh? ¿Qué tal? Tiene usted la oportunidad de contestarle si las risas de Julio César se lo permiten. Hágalo con otro poema. Muy buenas noches. La verdad es que sería para reírse, si no es realmente para llorar, que el Partido Socialista, ese partido que gobierna con los filoetarras, que gobierna con los que dan golpes de Estado, con los comunistas que atacan cuanta manifestación en libertad hay en las campañas electorales, venga a darnos lecciones con poesías de nadie, a decirnos lo que hay que hacer. Es decir, el partido que es hoy en día el máximo exponente del odio, del sectarismo y liberticida de cualquiera que no piense como ellos, venga a darnos lecciones a los demás. La realidad es que vivimos, desgraciadamente, un momento en España en el que se han traspasado todas las líneas desde las instituciones, especialmente desde el Gobierno de España y de sus socios, donde se machaca, se señala y se pisotea a todo aquel que se atreva a levantar pues la bandera de la libertad, la bandera de la unidad nacional, la bandera de la defensa de la familia, la bandera de la defensa de la vida. Y de Vox sabemos mucho de eso, porque desde que nacimos hemos sido el blanco del odio más exacerbado, de la injusticia y de la mentira y de la manipulación política más brutal que se había producido nunca desde que se aprobó la Constitución. No ha habido ningún partido político, ninguno, que haya sufrido un señalamiento. Ayer mismo atacaban con un cuchillo a un puesto a una mesa informativa de nuestros compañeros en Valencia, y hemos vivido, y se lo digo en primera persona porque lo he vivido, en campañas terribles en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, con las alertas antifascistas del gobierno y de sus socios. Así que no nos van a dar lecciones sobre lo que es la defensa de la libertad, el respeto y la actuación política en libertad. Quienes odian toda libertad y no respetan absolutamente a nadie. Javier, hablábamos hace unos minutos de ello, de la trifulca de la semana en el Congreso de los Diputados. Ayer Irene Montero y su partido se declararon víctimas de la violencia machista de Vox y comentaban nuestros contertulios, le ha dado una excusa a Irene Montero para no hablar de las consecuencias de la ley de sí es sí que está permitiendo la salida por anticipado de muchos agresores sexuales de la cárcel. ¿Cree usted que ha sido un error esa declaración de su diputada? ¿Un error táctico, un error político, si acaso? Bueno, nuestra diputada lo que hizo fue contar la verdad, como ha recordado nuestro presidente hoy en la impresionante manifestación y concentración en Colón. Lo que dijo fue algo muy cierto, que no niega nadie. Que utilizase o no las palabras más correctas, bueno, eso ya entra en la cuestión subjetiva de cada cual. Es difícil mantener un discurso durante un tiempo sin estar leyendo papeles como hacen otros y poder cometer algún error verbal y que luego uno pudiera decir, bueno, habría que haber utilizado otras palabras. Pero si vamos al fondo de la cuestión, todos los españoles entendimos lo que quiso decir. Quiso decir que la ministra evidentemente es ministra por haber tenido una relación personal con el que era vicepresidente, ese comunista sectario de Pablo Iglesias. Pero el fondo de la cuestión, fuera de las anécdotas y fuera de los gritos y del victimismo, que la izquierda, esa que tiene la piel tan fina cuando se les señala a ellos,
pero que la tiene tan gruesa y tiene tan poca vergüenza cuando señala a otros, como por ejemplo cuando Pablo Iglesias decía de Ana Botella exactamente lo mismo o mucho peor, diciendo que era la mujer de, o que estaba allí por ser quien era, ¿no? La mujer del presidente Aznar. Bueno, pues lo que nosotros le decimos a esta izquierda, que lo importante, lo verdaderamente importante, fuera de las anécdotas, es que han aprobado una ley que, aparte de ser una auténtica barbaridad desde un punto de vista social y jurídico, además está poniendo en la calle a pederastas, a violadores. Y por tanto, frente a esa ley que ellos dicen del sí o sí, lo que tienen que saber es que la inmensa mayoría de los españoles va a convertir esa ley del sí o sí en la ley del no es no a Pedro Sánchez y a todas sus ministras y ministros y ministres absolutamente sectarios y radicales que han convertido el hemiciclo en un auténtico lugar de generación, una auténtica maquinaria de generación, de señalamiento y de odio, repito, contra todos los que no pensamos igual. Así que yo creo que nuestra compañera, la magnífica diputada Carla Toscano, lo que ha dicho ha sido muy claro. Ha sido que frente a esa ley del sí o sí, esa ley que suelta pederastas, que suelta violadores, que rebaja sus penas, nosotros no solo la derogaremos, sino que muy pronto aprobaremos leyes que sean justas para todos los españoles y que combatan de verdad todo tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar. Javier, en esas concentraciones que Vox había convocado hoy en toda España, se especulaba con la posibilidad de que se pudiera anunciar una moción de censura. De hecho, Santiago Abascal se lo pidió al Partido Popular. Ya dijo Feijóo que no tenía intención de hacerlo porque no salían los números. ¿No pueden, no quieren, no se han visto con la fuerza suficiente? Bueno, yo creo que el Partido Popular, desgraciadamente, no, me pregunto por Vox. Ya, nos pregunta por Vox y yo le contesto por el Partido Popular, porque Vox ya ha cumplido. Vox ya presentó una moción de censura que el Partido Popular no solo votó en contra, sino que además aprovechó el que era en ese momento su presidente para atacar vilmente a nuestro presidente Santiago Abascal. Lo que le digo es que el Partido Popular tiene más escaños que nosotros y debería demostrar y dejar de hacerse el cálculo electoral de si le llegan o no le llegan, que hay momentos en que en política hay que dar un paso al frente sin estar calculando ni las consecuencias electorales, ni mucho más allá, ni siquiera el rédito personal o político de nadie. Nosotros creo que ya dimos muestras de que eso no lo hacemos y que cuando creemos que hay que presentar una moción de censura, la presentamos. Nuestro presidente ha sido muy claro y ha dicho hasta la saciedad que es una opción que no descartamos volver a realizar. Pero, hombre, que también le animamos a otros, y en este caso, claro que nos referimos al Partido Popular, porque es, como les gusta decir a ellos, la primera fuerza de la oposición, de momento, y deben también asumir su responsabilidad. Y lo que dijo nuestro presidente es que haríamos justo lo contrario que hicieron ellos. En vez de aprovechar para criticar o para atacar a Feijóo o al líder que sea o a las políticas del PP con las que en muchos temas discrepamos muy claramente, por ejemplo, con Feijóo sobre la política de defensa del español o el sistema autonómico, etcétera, etcétera, o el sistema de reparto de la justicia, no lo aprovecharíamos para hacer una crítica de partido, porque aquí el objetivo primero debe ser echar al traidor de Sánchez de este gobierno, de la ruina, de la miseria, este gobierno liberticida. Por tanto, lo que ha dicho nuestro presidente hasta la saciedad es que le animamos al Partido Popular a que tenga el valor de presentar una moción de censura, que nosotros sí estaremos a la altura de las circunstancias y la apoyaremos. ¿Esto significa que nosotros descartamos hacerlo? No, pero significa que también hay otros que pueden dar un paso al frente, entre otras cosas porque tienen mayor número de diputados que nosotros de momento. A ver, última pregunta, Julio César. Buenas noches, señor Ortega. Dice, o ha dicho que lo de la diputada fue un error, un exceso verbal, porque iba sin papeles. Bueno, ¿ustedes han pensado que si utilizaran un lenguaje menos agresivo, menos incisivo, les irían peor las cosas? Que nos irían peor, entonces me dice usted que debemos seguir con el mismo lenguaje. No, que si utilizaran un lenguaje menos agresivo, menos incisivo, más amable, que si ustedes creen que les irían peor las cosas. No, nosotros lo que creemos es que hay veces que cuando te enfrentas al comunismo, las palabras que tienes que utilizar son las que tienes que utilizar.
Aquí no estamos hablando de un juego. Mire, nosotros cada mañana que entramos en el hemiciclo recibimos todo tipo de agresiones, de insultos y señalamientos. Se nos ha dicho fascistas, se nos ha dicho extrema derecha, se nos ha acusado de neonazis, se ha dicho que éramos los responsables del asesinato de las mujeres. Usted no sabe la colección de mensajes brutales que recibimos a diario. Ya no le digo en las redes sociales, le digo en el propio hemiciclo, que curiosamente la presidencia del hemiciclo normalmente no llama la atención a otros partidos, y a nosotros, en cuanto hacemos cualquier pequeña frase que no les guste, inmediatamente nos están censurando. Mire, créame que el lenguaje que nosotros utilizamos con esta gentuza, es decir, con proetarras, con comunistas, con quienes, si pudieran, no solo nos ilegalizarían a nosotros, sino que convertirían a España en una Venezuela 2, pues créame que es el lenguaje que ellos entienden. Un lenguaje directo y un lenguaje claro. Hay otros que les gusta estar siempre con paños calientes, pues así les va a ir. Que sepan que con esta gentuza los paños calientes lo único que hacen es animarles y crecerse a seguir en su terrible enfrentamiento. Mire, yo le digo que cualquier discurso siempre es criticable y cada uno de nosotros lo haría de una manera o lo haría de otra. Pero a mí me gusta ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que lo que dijo Carla Toscano era una verdad como un templo, fue una crítica desde un punto de vista, si usted escucha todo el discurso, salvo alguna frase que uno le podría estar de acuerdo en que podría haberse dicho de otra manera, pero que la realidad de lo que dijo en el discurso es una realidad, y que esta ministra, que es una ministra que ha llegado a decir la barbaridad más grande que yo he escuchado nunca dentro de un hemiciclo, que los niños tenían derecho a tener relaciones sexuales con personas mayores, adultas, con tal de que dieran su permiso, como si un pobre niño tuviera la capacidad de discernir entre lo que es bueno o malo, o lo que le conviene o lo que no. Esas barbaridades se las hemos escuchado a quien dice ser ministra de España. Y créame que con este tipo de gente que está acostumbrada absolutamente a todo a cambio de conseguir sus objetivos, hay que ser muy claro, muy directo y dejarse de andar con paños calientes, porque ellos no solo no lo utilizan, porque utilizan un lenguaje absolutamente brutal contra todo el que se les pone delante, sino porque además, y lo que es peor, piensan llevar a cabo todas sus amenazas. Pues queda claro. Javier Ortega, gracias por estar con nosotros esta noche.